tres en un día, compa. Una vaina loca. Qué vaina más loca. Vámonos. Bienvenidos a... Orca viajera. Ruédalo, compa. Con este solcito damos inicio a este nuevo video rumbo al Perito Moreno. Ay, compita, 2 horitas aquí y pues como que todavía no se nos estaría haciendo el milagrito. Vamos a tener que movernos, compa. Sí. Lo primero que tienes que entender es que va a haber mucho desprendimiento y te vas a perder el 99.9% de los desprendimientos. Pero tú estás aquí para ese 0.1% que es tuyo. Es ese desprendimiento que tú vas a ver. Y para eso simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Y de saber que cuando lo escucho porque ya pasó. El segundo consejo es que cuando lo escuchas ya es tarde, porque el sonido viaja más lento. Para poderlo ver tienes que estar ahí pendiente. Si lo escuchaste ya es tarde. Pero un sonido te puede llevar a otro, más grande. ¿Qué fue lo que te te pasó? No se pueden despreciar los sonidos. Uy, míralo, la cascadita. Mírala. Una pequeña cascadita de hielo ahí. Que es de donde está todo azul, fue la que se cayó así. ¿Cuál es el consejo? El otro consejo es no traten de grabarlo, porque es al pedo. Se les va a ir. Dejen la cámara puesta y de repente pasa y puede ser que se les grabe. Pero lo importante es verlo porque es una fracción de segundo. Una fracción de segundo. O sea, los dos estábamos aquí, ¿verdad? Mientras yo le estaba hablando, ella lo estaba viendo, yo volteé, ya me lo perdí. Importante, traigan frutica. Compa, en exclusiva para Orca Viajera. Marico. No puedo creer que lo haya podido grabar. No vi el puma, pero esto está a la altura. Míralo. Miren. Bueno, seguiremos aquí tomando matecito. ¡Se vino! No, 3 en un día, compa. Una vaina loca. Qué vaina más loca. Nos estamos despidiendo del Perito Moreno. ¿Qué historia de aquí? Justo me estaba yendo y sonó. Pero es súper ruidoso. Bueno, Perito Moreno, nos estamos viendo. Este no es un adiós. Mañana. Este es un hasta luego, checo. Ay, gracias. Mañana, A mitad de precio. 50%, o sea, por 750 pesos argentinos, puedo volver a entrar mañana todo el día aquí, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Nos vemos mañana. Gracias por tanto. Dice que sonó uno duro. Sonó uno durísimo. Y es que a esta hora, después que han llevado sol todo el día, es que prácata, empiezan a caerse. caer. ¡Mírelo! ¡No, Germauri! Fue enorme, ¿ve? Claro, fue gigante, ¿viste? Sí, Fue eso mire. que llaman un desprendimiento de base. No, mire eso.
Esto es increíble. Estamos con Delfina, ella es francesa, Rafael es alemán, y estos señores en Chile se han comprado una harina pan. Y están haciendo la arepa. ¿Le quedan bien? No, esto es increíble. O sea, cuando lo vi fue como, ¿qué? Encima, miren, con aguacate. No, son mis ídolos. ¿Los haces con aguacate? Sí. ¿Coméis con, si quieres? Sí. ¿O algo más? Ay, increíble, miren. Haga. Esto es un lujo, ¿ah? Tenemos Con esta gente, uno repartiendo la haga. cultura, influenciándolos aquí a que coman bueno, chicos, una gente que come bien. Ya te he preguntado y hoy lo tenía que probar si lo consigo mejor. A ver si lo logra. Rafael las hizo ayer y le quedaron duras, porque las hizo por primera vez y la masa le quedó muy dura. Entonces Delfina dijo, yo voy a probar esta vez, a ver si tengo mejor suerte. Vamos a ver cómo le quedan a Delfín con la compañía de este paisaje. Ay, gente, ven esa punta que está ya caída justo después de la mega isla de hielo. Bueno, esa punta fue la que cayó ayer a las 7:30 cuando nos pidieron que nos fuéramos del parque, que es cuando lo cierran. Nosotros salimos y lo escuchamos durísimo, y ya cuando íbamos en la bajada lo vimos solo moverse, tambalearse. Es un ruido impresionante. Entonces, bueno, el universo ayer nos dio lo que queríamos y la cereza del pastel era eso, y lastimosamente no la perdimos. Pero no pasa nada, aquí estamos de vuelta, Perito. Vos mandate que nosotros estamos aquí. Hay otra chance, compa. Bueno, miren, yo les voy a contar cómo creo yo que sería la mejor forma de verlo. Después, bueno, cada quien haga lo que se le dé la gana, pero ya hemos venido 3 veces y es más o menos como que un panorama general para que sepan a qué se van a enfrentar. Ustedes lo primero que hacen es llegan, el bucecito los va a dejar en el centro de bienvenida y ahí van a bajar unas escaleras y van a llegar a este que es el mirador central. Esto te da una vista panorámica, ¿ves? Allá tienen unos cristales como para sentarse, es el de más fácil acceso y vas a tener una vista panorámica de todo el glaciar. Es como que tú te vas a ver a qué te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a esta monstruosidad que tiene 2 caras principales. El lado norte lo vas a ver facilito porque es el agua turquesa, y el lado sur que lo vas a ver facilito porque es el lado con el agua gris. Ajá, lo que le estaba diciendo, yo no sé por qué, pero estas aguas no se mezclan. Está la turquesa, que es el lado norte, y están las grises, que son el lado sur. Y aquí hay como una barrera que no deja que eso se mezcle, ¿no? Donde está ese jacuzzi de Frozen. Ok, yo recomendaría primero sacarse muchas fotos, porque uno llega y uno quiere tomarse 500 fotos. Bueno, tómense todas las fotos que quieran. Plin, selfies juntos, separados, con toda la vista del glaciar. Pero después, si uno quiere ver un rompimiento, hay que olvidarse de tratar de grabarlo, por lo menos en un principio. Porque, de hecho, cuando suena, ya es tarde. Si sonó, ya se lo perdió. Usted tiene que estar viendo el glaciar. A menos que siempre tenga la cámara prendida así. Y eso puede pasar 1 hora y no pasa nada. Y de repente, en un segundo pasan 4. Así que hay que estar fijo viendo el glaciar. Esta vista es bastante panorámica y se pueden ver desde ambos ángulos. O sea, pueden ver hacia el norte y pueden ver hacia el sur. Pero es una lotería. Hay que estar pendiente, hay que estar viendo. Yo te recomendaría venir primero al sendero inferior. ¿Por qué? Porque es el más complicado, entre comillas, bueno, depende de las condiciones, pero hay que bajar un montón de escaleras y luego subirlas, y es más o menos. Entonces, ir primero por el sendero del bosque, que es el senderito que está señalizado como verde, y caer al sendero inferior, que es donde vas a tener la visual más cercana al glaciar. Y aparte aquí es donde se generan los témpanos. De hecho, este se llama el canal de los témpanos, porque es donde más caen témpanos, como la puntita del glaciar. Y hay que pasar por lo menos unos 45 minutos en esta zona. Yo recomendaría quedarse en un solo mirador esperando, porque eso puede ser ahorita, o en media hora, o en 30 minutos. Entonces, mínimo 45 minutos solamente viendo el glaciar. La otra cosa es que aquí hay que aprender a soltar. Si uno dice, bueno, me voy a mover de un punto al otro, es posible que en ese momento caiga. Hay que aprender a soltar y dejar, porque aquí es ver uno para perderse 90. Esa es la proporción aquí más o menos. Así que hay que aprender a soltar.
esos momentos en el que te da frío o ganas de ir al baño y tienes que alejarte y pasa así como que está la pared que se cae y tú dices, ¿me voy o no? A ver, no se ha caído. Gracias, universo. Seguimos bajando. Y ahorita viene el otro grande. Viene el otro, viene el otro, viene el otro. Mírenlo. Allá está. Alors ça c'est top hein. Alors celui-là, c'est celui-là que vous voyez là. Voilà. Ah, bah, ça c'est. Ah, está allá. Olha aí. Et on va là. ¡Wow! Compa, conquista. Nosotros vimos ese derrumbe. Estoy muy feliz. Pero está haciendo frío. Mucho frío. Vamos a seguir bajando hacia el sendero de la costa. ¿No lo viste? Hay 5 pasarelas. La accesible es esta blanca, que supuestamente es más accesible, pero tiene el elevador dañado. Y esta verde, que es la del bosque, es la que te lleva al circuito inferior, que es el rojo. Pero en realidad hay 3, o sea, los 3 más importantes son el rojo, que te da vista a la zona sur, la zona de ruptura, que está en el medio del glaciar, que es la pasarela amarilla, y finalmente la del sendero de la costa, que te da toda la vista de la parte norte del glaciar. Entonces, lo que nosotros recomendaríamos hacer es agarrar y hacer esta primero, porque es la más complicada, el llegar hasta el balcón inferior, porque si bien todo esto es bajadita, luego tienes que subirlo y es complicado. Entonces aprovechar las primeras horas del día que uno tiene más fuerza, ir y quedarse por lo menos aquí en este o en este balcón. Cualquiera de estos 2 balcones son buenas opciones. Está muy cerca, es lo más cerca que uno puede ver el glaciar, y yo recomendaría estar 45 minutos en cada, por lo menos en uno de los 2 balcones. Luego aquí en el central puede ser en este o puede ser en este. Bueno, cualquiera de los 4 es bueno. Y finalmente el sendero de la costa. Este es un muy buen mirador y este también. Vas a poder ver toda esta zona norte del glaciar. Por lo menos 45 minutos. Porque si uno se pone a caminar como loco, uno corre de aquí para allá y no se queda en ninguna parte quieto, se los pierde. Porque para poder ver el rompimiento hay que estar quieto en un sitio por lo menos media hora, 45 minutos, siempre viendo hacia él, porque usted medio se descuida, va a tomar el mate y ya pasó. Entonces hay que estar siempre viendo hacia el glaciar. Ajá, y todo lo bueno llega a su fin y este video no es la excepción. Así Bueno, que si llegaste hasta aquí es porque, bueno, te gustó esta vaina y lo único que me resta decirte es ven para acá, tienes que verlo con tus propios ojos, eso es lo único que queda. muchas gracias por llegar hasta aquí, gente. Nos vemos en un próximo video.